Bienvenidos a Ruta ADN 40. El pasado 17 de septiembre se conformó la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y así se deja atrás a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De esta manera comienza una nueva etapa para la capital del país con la entrada de la primera constitución política de la Ciudad de México. ¿Cuál será la relación del Congreso, el gobierno de la ciudad y las alcaldías? ¿Remontará el Congreso de la capital del país los temas de opacidad que enfrentó la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con los fondos de reconstrucción de los sismos? ¿Cuál es la agenda legislativa de las diferentes bancadas dentro del Congreso de esta ciudad? Hoy están con nosotros el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo, y el diputado del PAN, Federico Dóriga. Acompáñenos. ¿Cuál será la relación que mantendrá el Congreso tanto con el gobierno central como con las alcaldías? Bueno, el Congreso mantendrá, por lo expresado hoy por los distintos grupos parlamentarios que hablaron en la tribuna, una relación de respeto y de impulso y fortalecimiento a la vida democrática en las alcaldías, que tienen ahora los alcaldes más funciones que antes, pero también un consejo que no existía. Se tendrá que probar la gran posibilidad de inaugurar una vida todavía más democrática en las demarcaciones de la Ciudad de México a partir de lo que la Constitución y la Ley de Alcaldías plantea. Entonces hay una relación de respeto, de impulso y de apoyo para que sea exitosa la gestión de los alcaldes. ¿Qué cambia con el primer Congreso de la Ciudad de México con respecto a la Asamblea Legislativa en el pasado? Pues que por decir solo una cosa, ahora hay facultades plenas. Te pongo un ejemplo. La seguridad pública, que no la podía legislar la anterior Asamblea Legislativa, es una materia que estaba reservada al Congreso de la Unión. Ahora la doctora Sheinbaum ya nombrará a quien encabece tanto la Procuraduría como la Secretaría de Seguridad Pública, y la Constitución obliga al Congreso a sacar una ley de seguridad ciudadana. Ese me parece un ejemplo emblemático que también tendremos que hacer, pues tendremos que ver cómo no haya retrocesos en lo que la Constitución y la propia disposición del 122 establecen para las alcaldías. Hay preocupación en el PAN y en otros grupos parlamentarios manifestada de una intentona por cercenar los consejos. Tú preguntas qué hacen, en qué tienen voz y en qué tienen voto. Pues hay quien les quiere quitar el voto para aprobar el proyecto de presupuesto de la alcaldía. Por cierto, a este Congreso le va a tocar aplicar, más que ejecutar, hacer respetar lo de la primera constitución de esta ciudad, así que les invito a ver la siguiente información. El Congreso de la Ciudad de México se instaló. La nueva Constitución de la Ciudad de México contiene leyes que garantizan libertades y derechos humanos, entre otras. Se reconoce el derecho a la autodeterminación personal y a la muerte digna. Reconoce derechos plenos a las familias en todas sus manifestaciones y estructuras. Reconoce los derechos sexuales de las personas y garantiza el acceso a servicios integrales de educación y salud en la materia. Protege los derechos reproductivos de las personas. Establece el derecho a la protesta social, prohíbe su criminalización y garantiza el respeto a los derechos de quienes lo ejerzan. Permite el uso médico y terapéutico de la marihuana. Incluye la protección a los animales y sanciona su maltrato. Garantiza protección y seguridad para el libre ejercicio del periodismo, la disidencia y el pensamiento crítico. Bueno, nuestra Constitución, la de los capitalinos, marca muchísimos temas importantes. ¿Qué interesa de ellos al PAN y cuáles son los temas que particularmente impulsará el Partido Acción Nacional? Mira, yo te diría dos cosas. Hay unos que tenemos que atender de manera obligada porque tienen ya plazos fatales para llevarse a cabo. El más importante quizás sea el Instituto de Planeación. Es una nueva figura que tiene el gobierno de la ciudad, que va a ser el órgano de la planeación de todo el crecimiento y el desarrollo en la ciudad. Está llamado a ser el sucesor de SEDUBI, por ponerlo de alguna forma, y se tiene que haber terminado esa legislación para el mes de abril, para que la jefa de gobierno tenga un marco jurídico para emitir la convocatoria, pueda integrar el órgano colegiado que lo va a dirigir a través de un director general. Ese es un tema ineludible. Otro es el tema del Consejo Ciudadano para definir la judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Son temas que hay que entrar y que hay que entrar de manera inmediata. Adicionales a esos, a Acción Nacional le preocupa muchísimo el tema de las alcaldías que platicábamos hace un instante. El artículo 55 de la Constitución establece un fondo de fortalecimiento para las alcaldías.
Lo que peleábamos era un porcentaje del predial que se quede donde vivimos para fortalecer la hacienda de las alcaldías, pues eso se tiene que definir obligadamente en este periodo. Para cuando la doctora Sheinbaum mande el proyecto de presupuesto el día 20 de diciembre, tendríamos que tener idealmente eso ya legislado o cuando menos con acuerdos cercanos a. ¿Coinciden, Jesús, en la Sí, en la hay agenda que morena? sacar los que tienen fechas fatales, como dice el diputado Dori, y tenemos que salir adelante con esas que son ya de urgente resolución. Y nosotros somos atentos al asunto de fortalecer las figuras de democracia participativa y convertirlas en una posibilidad vigente, como la revocación de mandato y la participación también de las organizaciones de los pueblos y barrios originarios. Tendremos que encontrar también los mecanismos en que se haga vigente todo lo que la Constitución plantea para el reconocimiento de los representantes de los pueblos y barrios originarios y sus derechos. Por cierto, la doctora Sheinbaum dijo en campaña que el Congreso, la Asamblea Legislativa ejerció este año un poco más de 2,000 millones de pesos, que era pues algo muy alto, y que este Congreso lo iba a reducir a la mitad. ¿Se mantienen en esto, Federico, en esta lógica o no? Nosotros sí queremos que haya una reducción. A ver, ¿de dónde viene ese gasto que se puede acortar? Una remodelación que se hizo, que era necesaria para el recinto en Donceles de Allende, y eso se volvió regularizable y se dio a través de prebendas a diputados para festivales y cosas así. Creemos que es muy revisable. Nada más hay que tener mucho cuidado que Morena y el gobierno no utilicen el pretexto de la austeridad para dejar de rodillas al Congreso. Los diputados requieren un módulo de atención ciudadana que históricamente han tenido, requieren un mínimo de asesores y requieren un mínimo de insumos para poder hacer su labor legislativa. Hay que recordar, Cela, que tanto Jesús como yo, como el resto de los legisladores, nos podremos reelegir. Yo diría, ciertamente está el tema de la revocación de mandato, pero también no puede haber revocación de mandato sin reglas para la reelección. Jesús. Sí, tenemos que reducir el gasto. Sí es un Congreso que cuesta mucho, pero efectivamente hay que reducir en aquello que no es correcto. Hubo unos gastos excesivos en la legislatura anterior de la última asamblea y hay que corregir eso. Por ejemplo, ningún legislador debe ganar más que otro por presidir una comisión. Eso creo que podemos estar de acuerdo todas las fracciones parlamentarias. Y que los de la Comisión de Gobierno reciban cheques. Los integrantes de la Comisión de Gobierno recibían... el pretexto es que como no presidían comisión, les daban dinero para su staff de asesores, pero eran candidatos... pues por encima de de cualquier lógica, de que les daban a los... Para un presidente de una comisión tiene que tener su secretario técnico, obviamente, y claro, tiene que estar con los recursos suficientes para que funcione bien la comisión. Pero estos gastos que hacían para la Comisión de Gobierno eran francamente por encima de lo razonable. Pues sí, porque según varios estudios fue el Congreso el más caro de todo el país. Hay varios estudios académicos en ese sentido, pero esa es una buena noticia. Transparencia. Yo recuerdo mucho en la Asamblea Legislativa todo este tema del Fondo de Reconstrucción para los Sismos, por un lado, y por otro lado, incluso los procesos para elegir a los candidatos al InfoDF, este tema de la transparencia. Vamos a ver más de lo mismo. ¿Este Congreso también va a acabar con lo anterior y va a ser un ejemplo en ese sentido? Mira, yo estoy convencido que hay que reponer todo ese procedimiento, no solo el del InfoDF, sino de todos los funcionarios del sistema local anticorrupción. Ciertamente no se llevó con pulcritud y merece una buena conducción en el proceso. Creo que no la tuvo el proceso anterior, habría que arrancar de cero. Y en términos de los abusos que hubo en la reconstrucción, pues hubo una cosa inédita. A ver, yo te tengo que decir la verdad, yo llevo muchas legislaturas como diputado federal, local o senador. Jamás en mi vida había visto que para poder ejercer un peso de un centavo de un presupuesto se requiriera la firma de 2 o 3 diputados. Y eso creo que es lo que cometió un exceso que se tuvo que revertir, se tuvo que desaparecer del decreto de presupuestos de la ciudad. Y lo que ha demorado la reconstrucción fue ese despropósito y ese afán protagónico de querer lucrar con la tragedia para usar el dinero en términos de un proceso electoral, como si la Asamblea estuviese haciendo la reconstrucción cuando era un asunto del gobierno de la ciudad. Imperdonable que un año después todavía tengamos pues la
los efectos sin resolver de los sismos. Jesús, el tema de la transparencia, cómo va a funcionar este Congreso, de verdad nos van a cambiar los resultados, porque pues uno podría decir, a mí de qué me sirve que le cambien el nombre, desde luego es una estructura jurídica diferente, etcétera, un primer Congreso contra la Asamblea Legislativa. ¿De verdad también van a cambiar ahí? Sí, estamos bajo la lupa de todos los ciudadanos y de todos los medios y todo, porque en contraste con la legislatura anterior de la Asamblea, que cometió muchos excesos, pues nosotros estamos obligados a cuidar bien todos los mecanismos de transparencia. Es un parlamento abierto, lo que dice la Constitución, y uno de los aspectos fundamentales es la transparencia en todo lo que hagamos y dotar a la ciudadanía y a todo el mundo de información suficiente, real, para que pueda ver todo lo que hacemos que corresponda a los procedimientos, a la ley, a las normas vigentes, y no a caprichos o componendas políticas, como sucedió con el Fondo para la Reconstrucción, que fue terrible. Ese es uno de los peores ejemplos que tenemos. Sí. Aunque yo ahí no soy pesimista, pero tampoco quiero pecar de ingenuo. Hay un riesgo que Morena tiene que resolver. Si va a hacer esos nombramientos con un criterio partidista y sesgado, tal y como lo criticó en la legislatura anterior, en la conducción, o lo va a hacer de una manera decente y apartidista, porque estás hablando de todos los contralores del gobierno de la ciudad. Y hay un mal precedente, yo lo decía el otro día. A ver, Estela, desde el 94 no hay un solo caso en la Cámara de Diputados donde el partido que gobierna encabece la Comisión de Vigilancia. Empezó con García Villa en 94, hoy día Morena es mayoría en la Cámara, tendrá los 3 años la Junta, y a pesar de eso quien encabeza la comisión es Movimiento Ciudadano. En cambio, en el Congreso local, la mayoría de Morena decidió que fuera un legislador de ese partido el que encabece la comisión, lo cual es un despropósito porque tienes al partido en el gobierno auditándose y revisándose a sí mismo. Sí. Es un mal precedente, ojalá no se repita, pero yo por eso tampoco concedería un cheque en blanco a que se haga de una manera distinta. Efectivamente, el PAN ha hecho el señalamiento y ya llegaron de todas maneras a un acuerdo con los señalamientos críticos de cómo distribuir las presidencias de las comisiones. Pero somos partidarios de todas maneras de estar atentos de que no se cometan ningún exceso ni ninguna cosa que no lleve a esto de la transparencia realmente. Los veo bastante, no diría civilizados, sino hasta cordiales de alguna manera. ¿Sí los vamos a ver en el resto de la legislatura? A mí no me pagan por golpear a Morena, me pagan por representar a los que votaron por mí y piensan distinto a Morena. En la ciudad caben distintas formas de pensamiento, todos pensamos distinto, y si hacemos política todos podemos construir un común denominador. Jesús, por último. No desaparecen las diferencias, no puede ser, sería incorrecto decir que desaparecen, se mantienen. El diputado Dorin y todos los demás de su fracción y de las otras tienen sus puntos de vista y seguirán manteniéndolos, efectivamente. Muchísimas gracias, diputado Martín del Campo, diputado Dorin, muchísimas gracias. Y gracias. Gracias a usted que nos acompañó en esta emisión.